profesor de la Universidad Central del Ecuador, pero también es director de un programa de investigación de la Universidad Central justamente, que es Orden, Conflicto y Violencia. Doctor, muchas gracias por estar con nosotros. Ya estamos aquí con Johan Mejía, Omar Jaén le saluda. Doctor, antes de abordar este tema de la Corte Constitucional, ¿no, verdad? A ver, en estos momentos ya tenemos planteado un primer proyecto de ley para esta nueva legislatura, se presentó el día sábado, un nombre bastante rimbombante, ¿no? Para el tema del combate a las economías de los GDO, pero cuando uno ya comienza a estudiar el documento, a ver, me permite hacer este comentario, yo creo que todo el país está de acuerdo en que se necesita un nuevo marco regulatorio para enfrentar a los GDO, yo creo que eso nadie tiene duda. Pero cuando uno ya comienza a analizar este proyecto de ley, van saltando banderas rojas, ¿no, verdad? Doctor, ¿usted ha podido estudiar a profundidad este documento y qué evaluación le puede hacer en un primer momento? Muy buenos días, gracias por la invitación. Un saludo también a la audiencia y a quienes nos miran en este programa. Yo creo que el proyecto de ley sufre de un problema grave de partida que tiene que ver con tres aspectos. El primero es que no comprende la naturaleza de la amenaza que está sufriendo el Ecuador. El segundo, que hay un sobredimensionamiento de las capacidades del Estado para responder. Se está pensando en un Estado idílico y esto es un error grave. Y el tercero, y es probablemente el más peligroso de todos, es que está invisibilizando la grave y profunda penetración de crimen organizado en las estructuras del Estado, especialmente en sus instituciones de seguridad. Entonces, con estos tres graves problemas de partida, el proyecto de ley imagina una realidad que no se sostiene ni en el contexto ni en los sustentos institucionales que tiene hoy por hoy el país. Perfecto. Ahora, pero doctor, cuando usted dice que sobredimensiona la respuesta del Estado, es decir, se dice en ese proyecto de ley, vamos a hacer esto, pero no estamos en capacidad de responder de esa manera. ¿Eso es a lo que se refiere, doctor? Exactamente. Ahí vamos explicando algunas de estas cosas, ¿no es cierto? Por ejemplo, la segunda. ¿Por qué hay un sobredimensionamiento de la respuesta estatal? Primero, porque el proyecto de ley parte de la idea de que al quitarles obstáculos legales del debido proceso y de los derechos humanos para detener y allanar masivamente, Fuerzas Armadas y Policía Nacional va a poder hacer detenciones masivas, encarcelamientos masivos. El problema ahí, el primer problema es, lo está haciendo primero con unas instituciones que tienen infiltración criminal. No está corrigiendo ese problema. Por lo tanto, está partiendo de la idea de que tenemos instituciones absolutamente depuradas, perfectamente controladas, y eso no es cierto. Y la segunda, supongamos que lograran hacer este ejercicio de detención masiva. ¿En dónde van a poner pues a esta gente? ¿En dónde van a detenerles? ¿En los cuarteles? Doctor, permítame hacer un agregado con respecto a este tema. Justamente estoy viendo ahorita una noticia en primicias en donde el Ministerio del Interior se queja porque dicen que de los 85.000 capturados solamente una mínima parte recibió prisión. O sea, es decir, el Ministerio está diciendo quiero 85.000 nuevos PPL. ¿Dónde los metemos, pues, doctor? Exactamente. Yo creo que por ahí empiezan muchos de los errores que demuestran que este proyecto de ley nace más de la calentura de la cabeza de un gobierno amateur antes que de una estrategia pensada y meditada. Quiero hacer notar dos cosas adicionales. Si es que este proyecto de ley que abre las puertas para enfrentarles en guerra total, supuestamente, los grupos organizados armados en el país, ¿no se supone que debió haber nacido primero de un consenso a nivel del Consejo de Seguridad Pública y del Estado? ¿No se supone que el presidente debió haber llamado al COSEPE para ponerse de acuerdo con las Fuerzas Armadas, con la policía, con la fiscalía y decirles, vean, vamos a entrar a este nuevo escenario, ¿les parece bien este proyecto de ley? ¿Qué opinan? Nada de eso ocurrió. Y nada de eso ocurrió y todo eso va a generarle un problema serio porque, repito, está sobredimensionando esta capacidad de respuesta. La primera cosa que le decía, está desnaturalizando la condición de las amenazas que enfrenta el país. Porque el Ecuador no solo está enfrentando a grupos pandilleriles que generan zozobra por estar armados y por querer extorsionar en distintos barrios periféricos, urbano marginales, etcétera, sino que está enfrentando primero a estructuras de crimen organizado transnacional, mafia albanesa, estructuras mafiosas asiáticas. Estamos hablando de algunos carteles internacionales que tienen operaciones desde acá. O sea, no estamos hablando de algo que puede contenerse con detenciones masivas y allanamientos. Para eso se requiere hacer investigación
de crimen organizado transnacional, investigaciones especiales, que es otra dimensión. Para perseguir al crimen organizado transnacional se requiere hacer inteligencia financiera, mapear flujos y circuitos financieros en el sistema empresarial ecuatoriano. Pero eso significaría romper el sigilo bancario de la élite económica del país. Eso significaría comenzar a tomar más en serio los controles a nivel de tributación y del SRI. Eso significaría aumentar investigadores en la UAFE para fortalecer las estructuras y las capacidades reales de investigación. Nada de eso, absolutamente nada de eso plantea este proyecto de ley. Por eso es que hablar de que este proyecto de ley persigue, trata de desarticular economías criminales es realmente absurdo. Es una tomadura de pelo y es más de venta de humo de la que nos tiene acostumbrado el presidente, como la que nos dijo, acuérdense en campaña, que va a traer fuerzas especiales para combatirles a los delincuentes aquí en el Ecuador. O sea, cada vez que el presidente Noboa, lamentablemente, se le ocurre alguna idea que mira tal vez en el TikTok, inmediatamente la convierte en una decisión de gobierno y ese es el error Acción le mete el a donde nos está presidente llevando. Noboa, ¿no? Mucha película de acción, ¿no? De Eric Prince o las barcazas en el agua, ¿no? Las cárceles barcazas, porque vio una de Avengers y dijo, bueno, si ellos están en el agua, yo también. Pero ahora, doctor, yo tengo una pregunta sobre el efecto que igual va a tener esto, porque al parecer va a pasar caminando, y el efecto directo que va a tener ya en la población, digamos. El hecho de que se haga lo que dice la ley, es decir, que por una sospecha puedan embargarte o allanarte. Esto de aquí, desde un punto de vista de alguien que por supuesto no es abogado ni nada por el estilo, se percibe peligroso, por decirlo menos. ¿Qué nos podría decir sobre esos efectos? ¿Es algo que tiene el potencial de convertirse en algo peligroso para la población o no? Sin duda, sin duda. Yo creo que es peligroso para el país en términos de Estado y sumamente peligroso para la población. Y expliquemos por qué. El ejemplo que normalmente han tomado acá como referencia es imitar el modelo de Bukele, pero muy poca gente tiene datos ciertos o comprende la dimensión de lo que significa el modelo de Bukele. Cuando en marzo del 2022 el gobierno de Bukele inicia esta ofensiva contra las pandillas, al cabo de 6 meses, como la Asamblea Legislativa de El Salvador le otorga poderes omnímodos para detener y allanar sin orden judicial, en 6 meses logran detener y encarcelar a más de 77.000 personas, pasando de cerca de 40.000 a 105.000 privados de libertad. Es decir, el 1.6% de la población de El Salvador está tras las rejas. Si es que eso quisiéramos replicar al Ecuador, porque a algunos les veo entusiasmados diciendo, qué chévere, ya por fin aquí en Ecuador. ¿Cuánto significa el 1.6 por ciento de la población del Ecuador? 288.000 personas. Ahorita la población penitenciaria del país bordea los 34.000. Imagínense lo que es, cuántas Estamos cárceles. sobrepasados. Obvio, y ya tenemos hacinamiento. ¿Cuántas cárceles necesitaríamos? Ni cerrando todas las universidades y convirtiéndoles en cárceles, avanzaríamos a contener tanta cantidad de población penitenciaria. La famosa cárcel del encuentro que el presidente está construyendo y que seguro la Sobre inaugurará con bombos y emblemática. platillos en Santa Elena, es una cárcel que tiene capacidad para 752 personas, por favor. El SECOT del Salvador tiene capacidad para 40.000, acá hace una de 752. Entonces, no hay dimensión, no hay proporción de las cosas. Pero, ¿qué pasó en esta detención masiva del Salvador? Que son lo que los informes de derechos humanos internos y externos demuestran. Pasaron dos cosas. Primero, que para detener, como no necesitabas orden judicial, bastaba con una llamada anónima que le involucre a alguien con alguna supuesta economía criminal o alguna pandilla. Y por eso hay al menos, ahorita, al menos 5.700 casos de detenciones ilegales documentados oficialmente. En las cárceles de El Salvador, en lo que va de Bukele, hay al menos 256 asesinatos extrajudiciales dentro de las cárceles. Entonces, aquí en el Ecuador, si no tenemos capacidad de que el poder público controle a quién se le detiene o no, el día de mañana llaman, le dicen algo de Omar Jaén, que está involucrado con alguna economía, y perfectamente allanan, le detienen y nadie puede oponerse. Así de absurdo resulta esto,
Por eso esto es una involución. Esto es pretender hacer borrón y cuenta nueva de 70 años de desarrollo de lo que la humanidad ha entendido que es necesario para evitar experiencias como lo que ocurrió en el siglo anterior. A ver, y es que ya estoy escuchando también las versiones. Dice, tranquilo, que si tú no estás en nada malo, no tienes Quédate por qué estar tranquilo, claro, asustado. claro. Esa es El la, que esa es la nada debe, típica. nada teme, dice. Por supuesto, el problema es que cuando partimos de ese presupuesto, nosotros asumimos primero que van a detener solamente a los que algo están escondiendo o alguna implicación criminal tienen. ¿Cuál es el efecto real que esto produce? Y que ya lo vimos en el Perú de Fujimori. Recordemos, en el Perú de Fujimori, en el año 92, luego del autogolpe que hace Alberto Fujimori, deciden crear una ley antiterroristas y crean los famosos jueces encapuchados, jueces sin rostro, bajo el argumento de que si les detienen a los terroristas y la gente que les juzga se disfraza o oculta su identidad, entonces va a haber independencia y no van a tener miedo de juzgar. Al cabo de 5 años, ¿qué ocurrió? Más de 2.500 sentencias de los jueces sin rostros se demostraron que no tenían razón de ser. Y el Estado peruano ha tenido que venir durante los siguientes 30 años desenterrando y reprocesando en la justicia ordinaria todo lo que pasó. Entonces, de este tipo de experiencias ya estamos llenos en América Latina, ya sabemos lo que va a pasar. Pero ¿cuál es el efecto más pernicioso? Porque decías tú, me preguntabas cuál es lo malo de esto. El efecto más pernicioso no solo es que le puedan detener a un inocente, torturar a un inocente, desaparecer a un inocente, matarle después de torturarle como lo hicieron con los 4 de las Malvinas. Ese no es el efecto más pernicioso en términos del Estado. Lo más peligroso es que esto lo que hace es que los actores criminales que ya operan dentro de las estructuras estatales, como no están siendo depuradas y no hay ninguna política de depuración institucional, ellos terminarán siendo los que monopolicen las nuevas economías criminales. Por lo tanto, en la perspectiva, podría incluso descender la tasa de homicidios, pero las economías ilícitas seguirían bollantes en el país. Entonces, lo que hay que preguntarnos como país es, ¿queremos solo que descienda la tasa de homicidios o queremos realmente enfrentar al crimen organizado y a las economías criminales? Porque en El Salvador está pasando algo muy llamativo. Esto lo ha documentado Inside Crime en un informe que hizo sobre el modelo Bukele. ¿Qué demuestra Inside Crime? Dicen ellos que las economías criminales que manejaban las maras o las pandillas efectivamente han disminuido en algunos casos, pero los temas de gran calado como contrabando y narcotráfico se mantienen. La pregunta que se hace en Inside Crime es, si ya están detenidas las pandillas, ¿quién maneja estos negocios ilícitos en El Salvador? Y la respuesta la da los periodistas del Faro, uno de los medios de investigación centroamericanos más. Ahorita están exiliados. Es el Exacto. blanco de la administración Bukele, claro. Exactamente. ¿Y qué aseveran ellos? Ellos dicen, miren, el problema es que el momento que se les quitó el negocio a las pandillas, el negocio quedó en manos del gobierno y en manos de las Fuerzas Armadas salvadoreñas. Por lo tanto, lo que queremos aquí en el Ecuador es realmente combatir el crimen organizado y las economías criminales, o solo queremos poner paños fríos a la temperatura de la violencia letal en las calles. Yo creo que esas son decisiones que la ciudadanía tiene que entender para ver por dónde está yendo la deriva del gobierno. Cuando mencionaba, doctor, a ver, el tema de los jueces sin rostro, aparte de lo que ya pasó en Perú, ya la legislación internacional ya ha prohibido, ¿no verdad? Por lo menos a los signatarios de convenios internacionales que no se permiten los jueces sin rostro. Pero ahí es cuando yo recuerdo que el artículo 5, literal K, de este proyecto de ley dice textual, y escucha bien, dice, el poder del Estado radica en el pueblo y por tanto el Estado está facultado para tomar sus propias decisiones y gobernar al interior del país, sin permitir que otros estados, organismos multilaterales o instituciones del derecho internacional interfieran en sus decisiones soberanas. Con esto, básicamente, estamos diciendo convenio de Viena, vaya para allá. Vaya para allá. Carta democrática, vaya para allá. Batelo. Documentos de la OEA, vaya para allá, porque eso es lo que está diciendo. No vamos a permitir que ningún reglamento internacional o ley internacional o convenio internacional interfiera en este tema. Entonces, quedaremos aislados, pues, ¿no? Sin duda, yo creo que lo que acabas tú de leer, Omar, es absolutamente
preocupante, porque lo que estamos diciéndole al país con esta ley, y esto sería intolerable que pase por la Asamblea, si es que aplican la Constitución. Peor aún que una Corte Constitucional tolere una cosa tan absurda como esta. Lo que estamos diciéndole a la comunidad internacional, al mundo, es, miren, vamos a atropellar cualquier norma internacional, cualquier obligación del Estado, y nadie nos puede decir qué hacer o no hacer. O sea, esto es equivalente exactamente a la actitud que ha asumido Donald Trump en Estados Unidos cuando frente a los migrantes atropella todas las garantías y derechos de las leyes federales y de cualquier otro interés y no le importa. O hacer exactamente lo mismo que Netanyahu, el primer ministro israelí, que está haciendo una limpieza étnica en Gaza a pesar de que todo el mundo le llama la atención y él dice, a mí no me importa, yo voy a acabar con esa gente y voy a ocupar ese territorio. Y precisamente esos son los referentes del presidente Noboa. Trump, Netanyahu, Bukele. Lleva bien, Sí, ¿no? Aparte. perfecto. Y ni decir de los gobiernos autócratas del mundo árabe, a donde fue a visitar con tanto interés. Entonces, yo creo que este es un primer elemento que te llama la atención, porque ya están ellos anticipando que si es que incluso violaran derechos humanos, nadie ni respetarán ni harán caso a estos eventos. Hoy por hoy, el propio gobierno de Bukele, hoy por hoy acaba de emitir la misma ley que acaba de aprobar Daniel Noriega en Nicaragua hace algunos años atrás, que es la Ley para el Control de la Cooperación y Financiamiento Internacional de Organizaciones de la Sociedad Civil, con lo cual quiere cortar de tajo incluso a los medios periodísticos de El Salvador para que no sigan sacando a relucir las verdades. Entonces, esto no nos diferencia mucho. Quiero agregar un detalle fundamental a la audiencia, Omar, porque esto me parece que es fundamental y no perder de vista. Miren, ¿cómo empezó esto? Porque hay que siempre tomar en cuenta el contexto. ¿Qué gatilló la declaración de conflicto armado interno el 9 de enero del 2024? ¿Se No, acuerdan? te sé. El famoso atentado a TC Televisión. ¿Qué gatilló la presentación de esta ley que aparece ser como la solución y genera Soldados. la muerte de 11 soldados en el Alto Puno? Analicemos rapidito este caso. El propio comandante del ejército ya lanzó como hipótesis la posibilidad de que haya existido una filtración de inteligencia que facilitó la emboscada a los soldados. Como si fuese la primera vez que se sospecha de la implicación criminal de Fuerzas Armadas. Y yo quiero aquí a la audiencia recordarle 3 eventos que son fundamentales. Número 1, 7 de noviembre del 2021. Un radar ubicado en el Cerro de Montecristi por la Fuerza Aérea Ecuatoriana, bajo custodia de la Fuerza Aérea Ecuatoriana, 9 días después de instalado, fue saboteado por la Fuerza Aérea Ecuatoriana. Hasta el día de hoy no se conoce quién ordenó el sabotaje ni por qué lo hicieron. Y los 13 militares de la Fuerza Aérea que están procesados siguen en la impunidad. Caso número 1. Caso número 2. Enero del 2023. La policía detuvo a 25 marinos en Esmeraldas que vendían información a narcos colombianos y ecuatorianos y que además traficaban cocaína en camionetas de la Armada del Ecuador desde Esmeraldas hasta Guayaquil. ¿Cuántos de ellos están presos, detenidos? Algo. 0. Caso número 3, gobierno de Daniel Noboa, agosto 2024. Se le detiene a un teniente coronel, jefe o comandante de fuerzas especiales de la provincia de Imbabura junto a 14 personas, acusándole de ser quien traficaba oro ilícito desde el sector de Buenos Aires en Imbabura y lo hacía además en una camioneta del Centro de Inteligencia Estratégica del Estado. Hasta el día de hoy todo eso queda en absoluta impunidad sin saber. Entonces, ¿qué quiero con esto mostrar? Caso que involucra a la FAE, a la Armada, al Ejército, a precisamente la institución que este proyecto de ley está diciéndole, miren, les vamos a dar rienda suelta para que detengan, para que encarcelen, para que allanen, sin que haya una depuración, sin que primero verifiquemos que los que vayan a hacer eso realmente tengan el interés de combatir al crimen y no de favorecer a los miembros de su pandilla o de su organización. Esto es lo grave que no se está dimensionando y que el país tiene que abrir los ojos. Tercer ejemplo, perdón, el cuarto ejemplo con el que termino. La ley, el proyecto de ley plantea que la empresa privada pueda hacer donaciones al sector. Impuestos. Exacto. Yo les pregunto, y ustedes sabrán muy bien, ¿quién financiaba a la policía en San Borondón, donde vive más de la mitad del gabinete del presidente y la propia familia del presidente? ¿Quién financiaba a la policía de San Borondón?
¿Quién compraba los patrulleros de lujo para que estén patrullando San Borondón y les hagan sentir seguros? ¿Saben quién era? Leandro Norero. Y se demostró que el comandante de San Borondón era el recadero de Leandro Norero, pues. Y Leandro Norero no tenía problemas en ponerle 10, 15, 20 patrulleros, en comprar alarmas, en comprar lo que sea, con tal que la gente se sienta contenta. Es eso lo que queremos en el país. Es eso lo que estamos pensando. Ese es el modelo de seguridad en el que estamos pensando. Yo creo que... Doctor, a ver, entonces, para ir quizás cerrando y para ir concentrándonos, a ver, lamentablemente, y digo lamentablemente porque siento que hay bastante peligro en este proyecto de ley. No niego que se necesita un marco regulatorio, pero siento que este proyecto como está, tiene sus riesgos y bastante alto. Pero parece que con la mayoría que hay en la Asamblea se va a aprobar. Ojalá que se la pueda retocar o por lo menos limitar ciertas cosas que son muy graves, aunque sí, no lo creo, realmente no lo creo, pero... Doctor, y aquí hay muchas personas que le preguntan, bueno, doctor, un proyecto se lo puede hacer pedazos, perfecto, pero proponga. Esa es otra, ¿no? Claro. La gente dice, es muy fácil criticar, pero solo criticas, no propones nada. ¿Qué? A ver, demos un top 5, doctor, de cosas que se tienen que hacer ya para en algo paliar, teniendo en cuenta que esta guerra es de largo aliento. Hay gente que debemos entender que, y esa es otra, y disculpe que haga tan larga la pregunta, Joffrey Campaña lo dijo en sus redes. Este proyecto va a motivar una reacción por parte de las bandas criminales. Y se puede venir una oleada peor de atentados y todo. Es porque es algo normal, ¿no? Cuando tú atacas de una manera así, vas a recibir un contraataque. Pero entonces, doctor, un top 5 de cosas que se necesitan hacer urgentemente para empezar a paliar esta situación. Muy bien, vamos al top 5 con una antesala. Primero, no es un problema de falta de leyes. Nosotros tenemos, y lo vamos a sacar los próximos días, hay una sistematización. Desde el gobierno de Guillermo Lasso hasta la actualidad, se han aprobado 17 proyectos de ley, 17 leyes que atienden problemas de seguridad. 17. O sea, no es un problema de falta de leyes, es un problema de negligencia y falta de gestión pública desde el gobierno. Pero lo hemos dicho, siempre. Eso es todo. Entonces, pretender asaltarle la conciencia a la ciudadanía, vendiéndole la idea de que con este proyecto sí vamos a resolver, con este sí, porque con los 17 anteriores no pudimos, pero este sí, eso es tomarle el pelo al país, primero. Segundo, lo que señala Omar, hay un proceso de militarización de doble vía, que es lo que está viviendo el Ecuador hoy por hoy. Mientras más se militariza la seguridad interna, las estructuras de crimen organizado transnacional que manejan montañas de dinero pueden comprar militares colombianos, mercenarios colombianos y armarse hasta los dientes para enfrentar a bala con el nivel que quieran, en donde quieran, a las propias Fuerzas Armadas. Por lo tanto, este proceso de militarización y de guerra total es lo más inadecuado. Vamos al top 5. ¿Qué hacer? Número 1. No hay posibilidad de disminuir los homicidios por arma de fuego si es que el gobierno no emprende una radicalización de política para control de armas. El contrabando y el tráfico de armas en el Ecuador ha crecido enormemente. La importación de armas se ha multiplicado por 3. Es decir, ¿cómo queremos reducir los homicidios si no se está haciendo adecuado control de las armas? Vimos la noticia hace 4 semanas que ahora llegan hasta por courier desde Miami, las partes de los fusiles de asalto llegan en cualquier otra mercancía. Entonces, primera cosa que hay que hacer urgente, control de armas. No, al revés de lo que ha propuesto Lasso y Noboa, que han flexibilizado la importación y la tenencia. Claro, es armar a la gente, ¿no? ¿Y por qué están haciendo eso? Porque ya existen grupos paramilitares y autodefensas financiados por empresarios en la provincia de Los Ríos, en la provincia de Esmeraldas, en la provincia de Manabí, pues. Y es eso lo que no nos están diciendo. Y ese es el problema más grave todavía aún, porque ya estamos perdiendo capacidad incluso de control de esos propios proveedores de seguridad. Segunda cosa del top 5, urgente, inmediato, necesario. Necesita reconstituir el sistema de inteligencia del Estado para poder hacer pruebas de confianza y crear un aparato selecto que pueda hacer operativos de investigación de crimen organizado transnacional. Esto va atado a una tercera cosa, fortalecer las capacidades desde la propia Fiscalía y desde la UAFE para hacer investigación de control y lavado de activos. En la UAFE no hay más de 10 analistas, por Dios. Imagínense lo que significa pretender controlar. Claro. ¿Cómo quieres controlar tantos cuentacorrentistas? ¿Cómo quieres mapear con 10 personas, por favor? Mientras llevamos más soldados al Alto Punino para estar chupando frío, en vez de poner al menos 50 personas en la UAFE, que debió haberlo hecho desde hace tiempos el Estado. Entonces, ahí hay un problema serio.
Capacidades de investigación y lavado de activos. Eso implica tener realmente controles, incluso tecnológicos, sobre el sistema financiero. La puerta, el boquete mayor por donde se lava dinero en el Ecuador es el sistema cooperativo ecuatoriano. ¿Cuántos controles han habido en las cooperativas? Miren cómo se han multiplicado las cooperativas en el país. Entonces, ahí hay una tercera cosa. Cuarta cosa, no podemos combatir drogas si no hay política de drogas y necesitamos una institucionalidad que primero atienda las adicciones, porque el consumo Pero si es un todavía problema de estamos salud peleando pública. por la tabla, doctor. Todavía No, se no, no. pelean por la tabla. Claro, pero es que es imprescindible entender que sin política de drogas, lo único que nos va a pasar es lo que ahora sufre Norteamérica o Europa. ¿Qué pasó con Norteamérica? Como no tienen política de adicciones, la gente que es adicta, en principio era adicta a la heroína, encontró en el fentanilo una mejor forma de consumir y más barata y lo hizo. Y ahora están con un gravísimo problema de fentanilo. En el Ecuador va a pasar algo muy parecido con las adicciones si es que no se atiende esto. Pero eso significa discriminar adecuadamente lo que significa tráfico, de lo que significa consumo. Esto significa entender que es un problema más serio. Y la quinta cosa del top 5 para terminar, la quinta cosa y la más importante de estas, es imprescindible generar mecanismos de supervisión y control externos sobre policía y sobre Fuerzas Armadas. Quiero recordar un dato fundamental. En marzo del año anterior, la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió la sentencia Viteri versus el Ecuador. Es una sentencia que demoró 20 años de un oficial de la Armada que fue expulsado y detenido y sancionado por la Armada. ¿Por qué? Porque en el 2020, 2001 y 2002, gobierno de Gustavo Noboa Bejarano denunció corrupción en la Armada. Entonces, ¿qué ordena la sentencia de la Corte Interamericana? Ordena que Fuerzas Armadas cree, que el Estado ecuatoriano, mejor dicho, debe crear una institución para receptar las denuncias de corrupción de Fuerzas Armadas que sea independiente de Fuerzas Armadas. Esos son mecanismos de control externos. Solo cuando existan mecanismos de control externo sobre Fuerzas Armadas, sobre policía y obviamente sobre función judicial, etcétera, podremos realmente hacer control de daños respecto a lo que es la infiltración criminal. Creo que ese top 5, fíjense en que son cosas que combinan medidas inmediatas, medidas mediatas. Por no hablar de las estructurales que ya son de más alcance y que podría también llegar a un top 20 o 30. Doctor, muchísimas gracias por esta explicación. Que insisto, a ver, para los que dicen que solamente uno se pasa quejando, no, aquí hay propuestas, ¿no? ¿Verdad? A ver, yo creo que hay un punto clave, ¿no? La depuración. Sí. La depuración. Estamos viendo en las últimas semanas que policías forman parte de bandas que secuestran. O sea, así de grave está la situación y más aún de la filtración de datos, venta de cocaína. El reportaje que sacó Ecoavisa, que ya han pasado prácticamente un año de esa venta de droga y que no hay un solo responsable y todavía están en investigación previa, fiscalía también. Hay unos casos en donde va con acelerador y en otros que va a paso de tortuga coja, ¿no? Entonces, es un tema bastante complicado. Doctor, muchísimas gracias. Aquí la gente está pidiendo que ya sea editorialista semanal. Vamos a intentar invitarlo al doctor con más frecuencia para poder comer. Exacto. Listo, doctor. Muchísimas gracias por su muy tiempo. Amables por la invitación. Tenga un excelente día. Cuídense. Bueno, hemos tenido al doctor Luis Córdoba. A ver, muchachos, A ver. tenemos respuesta del abogado Peña. ¡Uy!